En estos últimos ejemplos de uso de raíces cuadradas para resolver ecuaciones cuadráticas, estos son casos muy especiales. Normalmente no intentaremos usar raíces cuadradas para resolver una ecuación que tenía tanto un x término cuadrado como un x término. Pero en este caso, si miramos el lado izquierdo de la ecuación, este trinomial no es solo factorable, es un trinomial cuadrado perfecto. Si intentamos factorar el lado izquierdo, factoraría en dos binomiales donde los primeros términos producirán de los factores de x cuadrados, que serían x y x, y entonces los segundos términos serían los factores de un positivo 16 que se agregaron al positivo 8, lo que sucede ser positivo 4, y positivo 4 para tener un factor de x más 4 y otro factor de x más 4, así que ahora podemos escribir esto como la cantidad de x más 4 cuadrado igual 4. Así que estos tipos de problemas realmente están calentando nosotros para la próxima técnica de resolución de ecuaciones cuadráticas completando el cuadrado. Pero en este formulario, porque tenemos esta cantidad involucrando x cuadrados, podemos resolver para x tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerde al hacerlo, si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, necesitamos incluir un signo más o menos en el derecho para asegurarse de obtener nuestras dos soluciones. A la izquierda, esto simplifica solo un factor de x más 4, y luego la raíz cuadrada de 4x a Siemens igual a 2. Así que esto simplifica a más barra 2 y ahora para resolver por x, resultaremos 4 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Tenemos x igual, esto sería menos 4 más barra 2. Pero ahora necesitamos realizar esta adición y subtracción. Así que una solución sería x igual - 4 más 2, que es menos 2 o menos 4, 2, que es igual a menos 6. Así que tenemos dos soluciones racionales reales para la ecuación dada. Lo mismo es verdad sobre nuestro segundo ejemplo. Este lado izquierdo sucede a ser un trinomial cuadrado perfecto. Aviso: el primer plazo es un cuadrado perfecto y también es el tercer plazo. Así que esto factorará en dos factores binomiales. Para los factores de 9x cuadrados, utilizaremos 3x y 3x. Para los factores de 4, utilizaremos 2 y 2, y porque el término medio es negativo, utilizaremos menos y menos. Y para asegurarse de que funciona, verificaremos algunos de los productos interiores y exteriores para asegurarse de que es 12x. Aviso: como tenemos 6x y 6x, que tendría una suma de 12x. Entonces lo factorizamos correctamente. Aviso: como tenemos dos términos iguales, para que podemos escribir esto como la cantidad 3x, 2 cuadrados igual 25. Y ahora para deshacer el cuadrado, estableceremos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, más o menos aquí. Esto se simplifica a un factor de 3x, 2, y luego tenemos más o menos la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Así que ahora solucionaremos para x, agregaremos 2 a ambos lados. Así que tenemos 3x iguales, esto va a ser 2 más barra 5, y luego dividiremos en dos lados por 3. Así que de nuevo, vamos adelante y liste nuestras dos soluciones. Tenemos x es igual a 2 más 5, que es 7 dividido por 3, 7 terceros, o x igual 2 menos 5, que es menos 3 dividido por 3. Que simplificaría a menos 1.